Hola, mi nombre es Regina Salas y voy a explicarles algunos problemas modificados del libro de Principios Elementales de los Procesos Químicos de Felder. El primer problema es una modificación al ejercicio 68 del capítulo 8 del libro de Felder. El ejercicio dice que se produce formaldehído a partir de metanol en un reactor de oxidación catalítica donde se llevan a cabo dos reacciones. Metanol que se convierte en formaldehído hidrógeno y como reacción secundaria hidrógeno que con oxígeno se convierte en agua. La corriente de metanol se une con una corriente de recirculación que también contiene metanol. En mi diagrama de proceso, la unión de estas dos corrientes es la corriente número 16. Asimismo, entra en el reactor aire para oxidar parte del hidrógeno producido en la reacción de conversión del metanol, que es mi corriente número 2, y vapor para controlar la temperatura del reactor, que es mi corriente número 3. El gas producido de esta reacción contiene 19.9% mol de formaldehído, 8.34% mol de metanol, 30.3% de nitrógeno, 0.83% de oxígeno, 5% de hidrógeno y 35.6% de vapor de agua, que están a 600 grados centígrados y una atmósfera. Toda esta combinación es mi corriente número 4, y como base de cálculo puse que la salida del reactor son 250 kmol por hora. Los gases que salen del reactor se alimentan a una caldera de calor de desecho, en la cual se enfrían a 145 grados centígrados. Esta caldera funciona con vapor a 3.1 bar a partir de agua líquida saturada, es decir, agua líquida en su punto de ebullición. Esta agua de enfriamiento en mi diagrama es la corriente número 5 y sale como la corriente número 6. Después, la corriente número 7, que son los mismos gases después del reactor, pero a 145 grados centígrados, se enfría más a 100 grados centígrados, que es mi corriente número 10, a partir de agua de enfriamiento que entra a 30 grados centígrados y sale a 45 grados centígrados. Estos gases ya fríos se alimentan a una columna de absorción donde el metanol y el formaldehído se absorben en agua. Esa corriente de agua en mi diagrama es la corriente número 11. El gas que sale del absorbedor está saturado con vapor de agua a 27 grados centígrados y una atmósfera y contiene 200 partes de formaldehído por millón de partes en volumen de gas total. Esta salida es mi corriente número 13. La solución acuosa que sale de la parte inferior del absorbedor a 88 grados centígrados se alimenta a una columna de destilación que funciona a una atmósfera. La solución final del producto, que contiene 37% por peso de formaldehído, 1% de metanol y el balance de agua, se retira del rehervidor por la parte inferior de la columna, mientras que el vapor de metanol puro sale como producto ligero y se condensa a una atmósfera. Esta es mi corriente número 14. Una porción del condensado se refluye a la parte superior de la columna y el resto se recircula al reactor de conversión de metanol. La proporción de reflujo o proporción de metanol refluido respecto al metanol recirculado del reactor es 2.5 en contra 1. El primer inciso del problema es realizar el diagrama de flujo de proceso del problema anterior. Conforme fui explicando el problema, también les enseñé mi diagrama de proceso. El segundo inciso nos pide que expliquemos la función de cada operación unitaria, incluyendo mezcladores y separadores, junto con la propiedad del sistema que se aprovecha para efectuar la separación. En esta diapositiva explico las operaciones unitarias que se utilizaron en el proceso. La destilación, la absorción, el reactor, el mezclador y el intercambiador de calor son las principales. La destilación es la separación de componentes de una mezcla, evaporizando y recondensando el componente más volátil. Las propiedades físicas del sistema que se aprovechan para esta separación son la temperatura, la presión y la composición de la mezcla. Los valores de las propiedades analizadas en estos casos son los puntos de ebullición del metanol, del formaldehído y del agua. El proceso de absorción consiste en poner un gas en contacto con un líquido en el que se es soluble para su posterior separación. Las propiedades físicas del sistema aprovechadas para la separación son temperatura, presión y solubilidad. El valor de la propiedad analizada es la solubilidad de gases en líquidos y en este caso utilizamos la ecuación de los gases ideales. Otra operación unitaria es el reactor,
En este equipo se llevan a cabo las reacciones químicas del proceso y está diseñado para maximizar la conversión y la selectividad de una reacción. Las propiedades físicas que se utilizan en esta operación unitaria son la temperatura, la presión y, en algunos casos, los catalizadores que ayudan a la cinética química. Los valores de la propiedad analizada, en este caso, van a ser las entalpías de formación y vaporización y capacidades caloríficas de ciertos elementos de nuestras reacciones. La siguiente operación unitaria es el mezclador. Un mezclador es una herramienta de proceso que permite unir dos corrientes distintas. Este equipo realmente no separa, sino que une las corrientes. Y ya que en este problema el mezclador es utilizado para unir dos corrientes de un mismo compuesto, no es necesario ningún dato más que sus flujos. El intercambiador de calor es un equipo que modifica la temperatura de una corriente para que esté en condiciones óptimas al entrar a la siguiente operación unitaria. Este equipo tampoco separa, sino que modifica las condiciones de entrada de una corriente, y los cálculos para los intercambiadores de calor deben de hacerse con las temperaturas de entrada y la de salida. El segundo problema que voy a explicar es el problema 90 del capítulo 8 del libro de Felder. Dice que 150 kg por hora de una solución acuosa que contiene 25% mol de acetato de sodio, aunque nosotros en nuestro caso utilizaremos un 15% mol, entran en un cristalizador evaporativo a 60 grados centígrados. Cuando la solución se expone a la baja presión del evaporador, 16.9% mol de agua se evapora y la disolución se concentra y hace que se formen cristales de acetato de sodio trihidratado. El producto es una mezcla en el equilibrio de cristales y una disolución acuosa saturada que contiene 15.4% mol del acetato de sodio. Todos los productos, cristales, disolución y vapor de agua están a 50 grados centígrados. El primer inciso nos pide que calculemos la velocidad de alimentación al cristalizador en kilomol por hora. Ya que nos están dando las composiciones molares de la solución a la entrada, podemos sacar el peso molecular promedio para convertir este flujo másico en flujo molar. Si hacemos la sumatoria de la multiplicación de la composición molar por los pesos moleculares de cada compuesto, nos debería de dar un resultado de 27.6 gramos mol, que será nuestro factor de conversión de flujo másico a flujo molar. Si dividimos los 150 kilogramos por hora de entrada entre el peso molecular promedio, obtendremos un resultado del flujo molar que es igual a 5.43 kilomoles de solución por hora. Como también tenemos las composiciones de entrada, simplemente nos hace falta multiplicar cada una de estas composiciones por el flujo molar. Si multiplicamos 0.15 por los 5.4389 kilomoles de solución, debemos de obtener 0.815 kilomoles por hora de acetato puro. Y si hacemos el mismo procedimiento con el agua, obtendremos que son 4.618 kilomoles por hora de agua pura. El problema también nos dice que 16.9% de esta agua se está evaporando. Entonces hay que multiplicar 0.169 por 4.618 para obtener los kilomoles de agua por hora que se están evaporando. Si restamos los kilomoles de agua a la entrada menos los kilomoles de agua evaporada, obtendremos el agua a la salida, que está entre los cristales y en la solución. Es importante también sumar esta agua restante junto con el acetato para obtener el flujo molar de la solución a la salida, junto con los cristales. Ya que tenemos las composiciones de cada compuesto en la solución saturada de la salida, podemos hacer un sistema de ecuaciones relacionando también la estequiometría de la reacción. Sabemos que por cada mol de acetato hay 3 de agua, lo que nos resulta en las siguientes ecuaciones. 0.81508 es igual a N3 más 0.154 por N4 y 3.83823 es igual a 3N3 más 0.846N4. Si resolvemos estas ecuaciones de manera simultánea, obtendremos los dos flujos. N3 en mi caso son los cristales y N4 es la solución saturada. La formación de los cristales es 0.2564 kilomoles por hora
y la formación de la solución saturada es 3.627 kmol por hora. El inciso B nos pide que estimemos la velocidad de producción en kilogramos sobre hora de los cristales y la velocidad en kilogramos sobre hora de la solución líquida. Ya que tenemos los flujos molares, podemos convertir, justo como al principio del problema, estos flujos molares en flujos másicos, utilizando los pesos moleculares. Ya que los cristales están puros, solo hace falta multiplicar 0.2564 por el peso molecular, que es 136.03. Para convertir el flujo molar de la solución saturada, es necesario calcular el peso molecular promedio de esta, que es 27.86. Si multiplicamos este número por 3.627, que es el flujo molar, obtendremos un flujo másico de 34.8376 de cristales por hora, kilogramos de cristales por hora, y 101.065 kilogramos de solución saturada por hora. El inciso C nos pide determinar la velocidad a la cual se debe transferir calor a o desde el cristalizador, empleando los siguientes datos de propiedades físicas. Tenemos la capacidad calorífica de todas las soluciones, la capacidad calorífica de los cristales, la capacidad calorífica del agua en vapor, el delta H de vaporización del agua, el calor de solución del acetato de sodio anhidro y el calor de hidratación del acetato de sodio trihidratado. Podemos hacer un balance de energía en este inciso. Primero hay que calcular las salidas. En mi diagrama, la corriente 2 es el agua evaporada. Ya sabemos la cantidad de moles de agua que fueron evaporados, y si multiplicamos esta cantidad por el delta H de vaporización, y luego le sumamos la capacidad calorífica del agua, que multiplica a la diferencia de temperaturas, que en este caso son 50 menos 25, que es mi estado de referencia, obtendremos un resultado de 34.899.69 kJ sobre hora. Ahora, para la solución saturada, multiplicamos la composición del acetato por el flujo de esta solución para obtener 0.5586 moles sobre hora, que son los moles del acetato en esta solución. Ahora podemos multiplicar este dato con el delta H de solución del acetato y sumarle además el flujo másico de esta solución multiplicado por la capacidad calorífica evaluada de 25 grados centígrados a 50. Esto nos dará un resultado de menos 709.53 kJ sobre hora. Para los cristales, multiplicamos el flujo molar por el delta H de hidratación de los cristales y le sumamos la multiplicación del flujo másico de producción de cristales por la capacidad calorífica de estos cristales evaluada de 25 a 50 grados centígrados. Esto nos dará un resultado de menos 8.339.25 kJ sobre hora. Ahora, para las entradas, multiplicamos el flujo molar de entrada del acetato de sodio, lo multiplicamos por su entalpía de solución y le sumamos la multiplicación del flujo másico de toda la solución multiplicado por su capacidad calorífica evaluada de 25 grados centígrados a 60 grados centígrados, que es su temperatura de entrada. Esto nos dará un resultado de 4.437.05 kJ sobre hora. Para el balance total no hace falta más que evaluar salidas menos entradas, que nos da un total de 21.413.85 kJ sobre hora. Si queremos convertir esto a kilowatts, solo es necesario dividirlo entre 3.600 y obtendremos 5.948 kilowatts. Ya que el calor es positivo, este calor tiene que entrar al sistema. El ejercicio número 3 que explicaré es el ejercicio 37 del capítulo 9 del libro de Felder. El ejercicio dice que se produce hidrógeno por la reformación con vapor del propano, y en el reactor también se efectúa la reacción de desplazamiento agua-gas, que lleva a la formación de hidrógeno adicional. En mi caso, los datos de la temperatura están modificados. La reacción se realiza sobre un catalizador de níquel en los tubos de un reactor de tubos y coraza. La alimentación del reactor contiene vapor y propano en relación 6:1 a 120 grados centígrados y los productos emergen a 975 grados centígrados. El exceso de vapor en la alimentación
asegura el consumo casi total del propano. Se agrega calor a la mezcla de reacción, haciendo pasar un gas caliente por el exterior de los tubos que contienen el catalizador. Este gas alimenta 5 metros cúbicos por mol de propano y entra a la unidad a 1350 grados centígrados y una atmósfera para salir a 900 grados centígrados. Esta unidad se considera adiabática, es decir, que no genera ni absorbe calor. El ejercicio nos pide calcular la composición molar del gas producido, suponiendo que la capacidad calorífica del gas de calentamiento es 0.04 kJ sobre mol por grado centígrado. El primer paso es convertir el flujo volumétrico que nos han dado del gas de calentamiento a flujo molar. Ya que tenemos los datos de presión y temperatura, podemos despejar la N de la ecuación de los gases ideales. Si convertimos los metros cúbicos a litros, tendremos un resultado de 5.000 litros, y multiplicando esto por una atmósfera y dividiendo la constante R que multiplica a la temperatura en grados Kelvin, obtendremos que hay un flujo molar de 37.5433 moles de gas de calentamiento. El segundo paso es establecer las ecuaciones químicas para obtener los avances de reacción. Haciendo un balance de materia, podemos notar que ya que nos sale propano, el primer avance de reacción es igual a los moles de propano consumidos, es decir, 1. Para obtener mis resultados, diseñé un sistema de ecuaciones que me dijera en términos de epsilon 1 y epsilon 2, es decir, los avances de reacción de la reacción 1 y de la reacción 2, cuántos moles se consumían y cuántos se generaban, para así obtener mis moles finales. Estas son mis ecuaciones. Tenemos todas nuestras temperaturas, entonces podemos evaluar la integral de la capacidad calorífica desde nuestra temperatura de referencia hasta la temperatura de entrada. En el caso del gas de calentamiento, tenemos la capacidad calorífica, y si multiplicamos esta por la diferencia entre la temperatura de entrada y la de salida, obtendremos nuestra entalpía de entrada. Si multiplicamos los delta H de entrada por cada uno de los moles correspondientes, obtendremos que la sumatoria de todos estos nos da 965.67 kJ sobre mol. El ejercicio nos dice que la carga es adiabática, es decir, igual a 0. Queremos saber las composiciones y los flujos molares de cada uno de los elementos de las reacciones en la salida. Si expandimos la ecuación de los balances de energía igualada a 0 y sustituyendo los epsilon 1, podemos despejar epsilon 2, que es igual a 1.3249. Yo utilicé la función de buscar objetivo en Excel para asegurarme de que el calor diera igual a 0 y que automáticamente me calculara en una tabla los moles de consumo, generación y salida de cada uno de mis elementos. Esto me generó las composiciones mol a la salida. Estos son mis resultados.